todo saldrá bien. Así que yo les invito a que se pongan de pie para tener una oración inicial y luego nuestra hermana Milka nos va a guiar en un periodo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque aquí estamos por este nuevo día que nos has permitido vivir y sobre todo porque estamos aquí todos juntos para alabar tu nombre, para adorarte, para decirte, Señor, que hemos decidido seguirte y no volvemos atrás. Gracias porque tenemos la posibilidad de reunirnos, adorarte, alabar, a aprender de tu palabra en este sitio. Sé y bendice a cada una de las familias que están, Señor, aquí representadas. Sé también, Señor, con los hermanos que vienen en camino para que tú los traigas en bien. Sé, Señor, Dios Todopoderoso, con aquellas personas que no podrán venir. Tú conoces sus causas, sus motivaciones, y te pedimos que tú sigas, Señor, bien atentos de ellos como todos nosotros. Que este, Señor, sea un tiempo agradable a ti, un tiempo en que tú, Señor, trabajes con nuestros corazones, tú nos hables, tú nos ministres, tú, Señor, nos ayudes a entender, Padre amado, cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Que sea un tiempo en que tu palabra, Señor, también nos hable y nos permita seguir adelante, nos motive para llegar al objetivo, Señor, que tú quieres que nosotros lleguemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú también has cuidado a los enfermos de esta congregación, a los familiares enfermos de los hermanos de esta congregación. Te damos gracias, Señor, por Fanny, que sigue recuperándose. También te damos gracias por la madre de Katy, que también sigue recuperándose. Y por supuesto, Señor, gracias porque son nuestras que tus oraciones llegan, que tú las escuchas, que tú, Señor, tomas nota de eso y respondes. Por tanto, Señor, aquí estamos, dispuestos a seguirte, dispuestos a adorarte, dispuestos a alabarte. Guíanos en este tiempo, así como en todos los días de nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados y danos tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartirles la palabra, un pequeñito salmo que voy a leer, que se encuentra en el 93, disculpen, y se llama La Majestad de Jehová, y dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Tenemos un Dios que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y en esta tarde, hermanos, te invito a adorar a nuestro Señor. Te invito a ponerte de pie. Te invito a entrar al lugar santísimo para alabar a nuestro Padre Celestial.
corazones que son poquititos, pero están llenos de amor, buscándote, alabándote. Gracias, Señor, por estar acá, por enviar a tu Espíritu a ungirnos, Padre, aleluya. Así me imagino mientras va avanzando la alabanza que el Señor, el Espíritu se pasea y nos unge y nos hace vivir de nuevo, soplando vida en nosotros, amén. Quitándonos todo mal, quitando todas nuestras impurezas y malos que tenemos, amén. El Señor te quiere ungir en esta tarde, hermano, aleluya. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez.
coherederos con Él. El Señor nos unge con su poder y también nos da ese poder a través de Él para hacer las cosas como Él hace, ungir, reprender espíritus. El Señor nos ha dado eso. Entonces ya tomemos ese poder que el Señor nos ha dado para avanzar en nuestras vidas confiados y sin temor a nada ni a nadie, porque el Señor venció al mundo, el Señor venció al enemigo. Y como conocemos el versículo que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Espíritu, sigue soplando en nuestras almas en esta tarde, mi amigo.
y dejándonos en esta tarde justamente con esa petición, ese deseo de querer ser como el Señor. No hay nada más loable ni nada más retador para nosotros, hombres de carnes y huesos, llenos de imperfecciones, de intentar ser como nuestro Señor. Yo quisiera leer el versículo que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, el profeta Samuel dice o relata que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado de otro en otro hombre. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro nombre, o hombre. Disculpe. Oremos. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra esconde los misterios ocultos a los ojos de los sabios, pero dispuestos a ser revelados a los ojos de los pequeños, los que se humillan, de los que creen en ti. Acompáñanos en esta tarde para poder restaurarnos y llevarnos el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo hace, por supuesto, alusión a los cambios, a la vida, cuando cambia la vida, en cuanto empezamos a tener contacto con el Espíritu del Señor, como el mismo Jesús profetizara a sus discípulos antes de partir, profetizando que una vez que Él hubiera partido, el Espíritu Santo, el Consolador, vendría para calmar la aflicción que Él mismo decía íbamos a encontrar en este mundo. Pero hay muchas preguntas interesantes que a veces están asociadas con el tema de la unción del Espíritu Santo y el poder que recibimos. Yo recuerdo cuando era bastante joven, en un retiro hace casi, dentro de 4 años va a ser casi 30 años, en un retiro de juveniles, había un pastor ciego, su nombre es Noel. Hace mucho tiempo no sé de él, pero ya era creo que falleció, creo que ya está con el Señor. Era un pastor ciego que hasta ese momento yo había escuchado mucho hablar de él, pero lo conocí justamente en ese retiro, porque nos tocó compartir la misma litera, la misma cama en la habitación. Y bueno, yo en ese tiempo le serví como su lazarillo, porque era ciego. Y eso me permitió estar en esos 4 días muy cerca de él. Y recuerdo una historia que nunca se me olvidaba, en la que él decía que muchas veces, muchos domingos y otros días de la semana, cuando la iglesia de su pueblo tenía servicio y él estaba predicando, siempre veía a una persona, esposo otra, pero a una persona que siempre llegaba y se sentaba en uno de los bancos que estaba al frente de la iglesia, en el parque del frente de la iglesia, pero nunca entraba. Y así pasó muchas veces. Y aquella persona era muy fiel, iba al lugar casi todos los días que había servicio, pero nunca entraba. Y un día, obviamente el pastor no lo sabía, porque el pastor era ciego, pero uno de sus ayudantes le hizo el comentario. Y dice que cuando él se enteró, quiso ir a hablar con la señora, y cuando lo logró, se presentó, estuvieron conversando, y la primera pregunta fue: hija mía, me dicen que tú vienes casi todos los días que tenemos servicio. Esto es en Cuba, una historia en Cuba, pero no entras, ¿por qué no quieres entrar? Y dice, y recuerdo que él decía que la respuesta de la mujer fue muy interesante, y es que aquella simple mujer veía a muchas de las personas ahí como personas perfectas, y que ella no se consideraba perfecta para estar allí. Y entonces el pastor le dijo: pero estás equivocada, porque ninguno de los que estamos aquí son perfectos. Posiblemente pudiéramos hasta ser más pecadores que tú.
Así que no te limites a entrar y entra todos los días. Si aquella mujer conoció, después del temor de que a veces ocurre en muchas personas de que idealizan al cristiano, idealizan el cristianismo, conoció al Señor de una forma muy especial, como vasijas rotas, tal cual es, llegó a los pies. Y recuerdo que cuando él hablaba de este caso también hacía referencia a otra persona que ni siquiera nunca se paraba al frente de la iglesia, del templo, que los comentarios que hacía de la iglesia se los hacía a terceras personas y por tanto a él le llegaron por esas terceras personas. Y era una de esas señoras con, digamos, una historia de pulcritud ante los ojos, de alta moralidad en el pueblo, digamos, que pensaba que era una persona de muy buena moral, que había hecho toda su vida todo el bien, algo así como aquel joven rico. Y los comentarios eran que lo inverso, es que ella pensaba que no era prudente ir a ese sitio porque había determinadas personas con una moralidad muy cuestionada y que era mejor no ir. Y entonces él también pidió que lo llevaran a hablar con aquella persona. Y le dijo justamente que es verdad, que posiblemente en aquel sitio estuviera viendo alguna persona que algunos años atrás habría tenido un pasado de prostitución. Que es verdad que estuviese viendo alguna persona que sí, que había hecho muchísima maldad a otros, que era verdad. Y así le puso muchos ejemplos. Pero le dijo, ¿sabes por qué esas personas hoy ya no están ni haciendo maldad, ni están viviendo una vida como la que tú los estuviste acostumbrado a verlos? Y le dijo, oye, ¿sabes por qué? Ella le dijo, bueno, no sé. Le dijo, bueno, justamente porque ellos reconocieron que estaban viviendo una vida en el mal camino y entregaron su corazón a Jesús. Por tanto, la iglesia no es para personas que en cuanto le entregan el corazón a Jesús cambien de forma inmediata, sino para personas que reconozcan su enfermedad espiritual y decidan dedicarse en cuerpo y alma a crecer en el camino del Señor. Por eso es que a veces tenemos la mala concepción de que para vivir una vida llena del Espíritu Santo, como se profetiza aquí en Samuel, hace falta ser perfectos. A veces tenemos una concepción errónea al respecto. Una vida llena del Espíritu Santo, pero llena también de errores. ¿O es que hace falta inmediatamente cuando uno se convierte, uno experimenta una fórmula mágica en la que al segundo se convierte tan perfecto como el Señor? Y eso es una de las cosas que, aunque parezca mentira, una de las cosas que mucha gente no entiende. Y es que los hijos de Dios no somos perfectos, aun cuando llevemos mucho tiempo viviendo en el Evangelio. Porque Dios escoge vasijas de barro, escoge personas tal cual están, completamente destruidos, para moldearlas. Gente imperfecta que sea capaz de llevar a cabo su obra. Dios siempre ha tenido la opción de utilizar seres perfectos. Si Él hubiera querido hacerlo, hubiera mandado a sus ángeles, hubiera mandado a Jesucristo, se hubiera quedado como perfecto y hubieran hecho toda la revolución. Pero Dios nos dio una segunda oportunidad después de la venida de Cristo para utilizarnos a nosotros a la hora de proclamar su reino. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una unción que viene de Dios, que es una unción que justamente está asociada con recibir al Espíritu Santo, no implica que esto sea una fórmula mágica, como decía al principio, para cambiar del día a la noche, sino implica que nosotros tenemos un recurso diferente que está en nuestros corazones, que está en nuestras vidas y que puede ayudarnos a lidiar con nuestros errores, con nuestros problemas, con nuestras tentaciones, con nuestros miedos. Y ese es la primera parte del secreto. La conversión hacia Dios, la conversión guiada por el reconocimiento del pecado, implica recibir esa unción por medio del Espíritu Santo. Pero eso implica que la transformación será
y tomará determinado tiempo para algunos y otro determinado tiempo para otros. Y no implica para nada que nosotros, para realmente sentir que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser justamente perfectos. Es importante que nosotros entendamos eso porque el Espíritu Santo, la unción, viene justamente a funcionar como eso, como un recurso que el Señor pone en nuestros corazones para poder avanzar. Y esto es interesante porque, como decíamos ahorita, hay mucha gente que cree que si una persona está llena del Espíritu Santo y tiene el poder de Dios con él o con ella, entonces no debe cometer errores graves. Debe ser, como dije, perfecto en todo lo que hace. Debe ser una persona que se mueva siempre correctamente. Y por supuesto el Espíritu Santo en nosotros, de alguna forma muchas veces se malinterpreta como eso. Pero la verdad, y esto lo voy a leer tal y como lo había puesto aquí, lo que hagamos con esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, la manera en que administremos y manejemos ese poder de Dios en nuestras vidas, va a determinar qué nivel de perfección y de éxito vamos a vivir en la vida cristiana. Si bien es cierto que nosotros, por el simple hecho de recibir la unción, no implica que vamos a ser transformados hacia la perfección, ni siquiera a lo mejor en nuestro tiempo de vida, sí justamente recibir esa unción nos ayuda y va a determinar en la forma en que la administremos, va a determinar el nivel de perfección al que podamos aspirar en nuestra vida para honra y gloria de Dios. Por ejemplo, Saúl, a pesar de haber recibido la unción por medio del profeta Samuel, no entendió que estaba recibiendo un recurso, pero que él tenía que administrarlo, que él tenía que justamente utilizarlo y reconocerlo como la presencia del poder de Dios en su vida, pero tenía que ahora hacer su parte y dejar que el Espíritu Santo tomara control de su vida, de sus pensamientos, de sus deseos. Pero Saúl no hizo eso, sino que se envaneció en el hecho de que había sido escogido ¿por quién? Por Dios. Y es que justamente la arrogancia, la vanagloria de a veces creer que las cosas que pasan en nuestras vidas es porque nos lo merecemos, es porque Él demostró ser un gran guerrero, o es porque nosotros estamos demostrando ser grandes personas en lo que hacemos. Eso es la primera, digamos, vamos a decir así, bala que se puede usar en nuestra contra y que se puede revelar en nuestra contra y que puede y que atenta contra la completa manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque para dejar que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, tenemos que menguar. Y eso es una cosa básicamente clara y en la palabra de Dios lo encontramos de muchas formas. Jesucristo decía, ustedes tienen que dejar, ¿tú quieres seguirme? Bueno, mira, deja tu cruz, abandona tu cruz y acepta la mía. Y eso es una clara referencia a ese cambio de vida que tenemos que estar dispuestos a negociar. Ese cambio de vida en el que nosotros decidamos perder, rebajarnos, estar dispuestos a todo por tal de que crezca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso es una de las cosas más complicadas y más retadoras que tenemos las personas que un día decidimos seguir a Cristo. Y es que no es fácil mantener ese espíritu de humildad y luchar contra la vanagloria de la vida, porque justamente el diablo sabe cómo atacarnos. Y así pasó con Saúl, que lleno de independientemente de haber sido declarado el primer rey de Israel, fue un rey que no tuvo éxito ninguno como guardián del pueblo de Dios, hasta el punto de que en un momento determinado
fue a ver a una bruja para entender cuál podría ser su futuro. Había perdido completamente la visión espiritual de creer que todo lo que, como decía la palabra, y lo veíamos ahorita, todas las cosas, independientemente de las circunstancias, nos ayudan a bien. Por tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, tenemos que someter nuestra vida diariamente. Tenemos que intentar luchar sin piedad, sin cansancio, porque no nos gane ese otro yo que tenemos, sino tenemos que someterlo constantemente para que el Espíritu de Dios ocupe el lugar que va a hacer que nuestra vida, independientemente de las circunstancias, independientemente de las condiciones, sea una vida que refleje luz. Porque al final, nosotros somos la luz del mundo. Y nos pasa como un candelabro. Es que justamente, en dependencia del combustible que tienes, así va a ser la calidad de la llama. Si el combustible en ese recipiente es malo, la calidad de la llama es mala. Pero si el combustible que hemos echado en el recipiente es bueno, la calidad de la llama es buena. Y esto funciona en nuestra vida de esa forma, creando ese balance de someternos a nosotros. Por eso es que yo siempre trato de hacer el ejercicio, y los exhorto también a ustedes, mis hermanos, a que todos los días intentamos ser autocríticos, sobre todo delante del Señor, reconociendo delante de Él cada una de las cosas que no estamos logrando someter como Él quisiera, y cada una de las cosas que no estamos logrando someter para que nuestra vida nos vaya mejor. A veces tenemos muchos afanes, muchas tendencias, mucha expectativa, y estamos afanados por cosas que a lo mejor nunca ocurrirán, pero que son nuestros sueños, y estamos ahí, y eso nos quita tiempo para realmente disfrutar de la vida que como cristianos podemos disfrutar. Disfrutar de tener al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, morando en nuestro espíritu, en nuestra vida, tomando acciones en cada una de nuestras cosas. Y eso es una de las formas más lamentables que tenemos para perder el tiempo. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no nos exime, sin embargo, a nosotros de un grado de responsabilidad muy grande que tenemos que manejar con reverencia, con sumo cuidado, con delicadeza, porque es un poder que el Señor nos ha otorgado. Si bien es cierto que nosotros como cristianos tenemos que estar claros que tener al Espíritu de Dios no implica que de forma mágica actuemos de forma perfecta, sí, recibir la unción del Señor implica que tenemos que comportarnos con un grado elevado de responsabilidad. No nos exime de cometer errores cuando pueden ser evitados. No nos exime de no ir por el camino, por no pagar, por ir por el camino inadecuado, cuando en nuestra mente sabemos que ese es el camino inadecuado. Por tanto, una cosa no quita la otra. Tenemos que manejar con flexibilidad estos conceptos. Si bien es cierto que no somos perfectos por el simple hecho de tener al Espíritu, recibir la unción del Señor es un gran don que hay que manejarlo con una responsabilidad muy grande. Y eso me hace recordar lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Y dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y esto nos trae a otro concepto muy interesante. Cuando uno lee la versión original del griego de este versículo, la palabra que se utiliza, que es avivar, es una palabra que en griego el verdadero significado es abanicar. Es como cuando uno está haciendo un barbecue y por tanto prende la llamita y después se dedica
con mucho esfuerzo a tratar de que esa llamita prenda bien y se pasa horas allí en el lago hasta que pueda lograr con el combustible adecuado que la llama prenda. Y dice el apóstol Pablo, es necesario que tú, Timoteo, avives eso. O sea, esto nos trae a la consideración siguiente. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, por medio del conocimiento de la palabra, por medio de doblarnos a su gloria, por medio de reconocer nuestros pecados, es como si se encendiera en nuestra vida un pequeño fuego, como el fuego que se enciende en el barbecue del lago en el verano. Si nosotros no somos capaces de avivarlo, no somos capaces de mantenernos ahí abanicándolo, no somos capaces de realmente intentar que prenda bien, se apaga. Y al apagarse, tomando como referencia lo que hacemos en el lago, perdemos, sí, en el lago perderíamos la oportunidad de hacer un barbecue y de comer la carne que tanto les gusta a los suramericanos, a Rita, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, mucha carne, mucha vaca, bien, son asados que son característicos. De la misma forma que perderíamos la oportunidad de disfrutar eso, así pasa con nuestra vida espiritual. Si no somos capaces de avivar continuamente el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas, estamos corriendo el riesgo de no disfrutar la plenitud de la gracia de Dios. Y eso para nosotros puede ser muy penoso, porque es como que sí, podemos estar viviendo una vida cristiana, pero no la estamos viviendo a plenitud. La estaríamos viviendo como aquel que está en el medio, como aquel que no es ni frío ni caliente. Y dice la palabra que el que no sea ni frío ni caliente lo va a vomitar. Por tanto, ¿de qué podría servir vivir una vida cristiana cuando no se vive a plenitud? ¿De qué podría servir no experimentar la gracia de Dios, que la mayoría de las veces empieza por hacernos entender que lo más importante de la vida es lo espiritual, es lo de adentro, son más que las cosas materiales, más que los sueños materiales, más que los sueños profesionales, es lo que está dentro. Y eso viene justamente por entender que nosotros y la palabra y Dios nos llama a abanicar para que ese fuego crezca, para que se expanda y para que se ensanche. Lo que era antes un fuego pequeñito, una pequeña brasa en nuestros corazones, se puede convertir. Si somos capaces de menguar, si somos capaces de abanicar ese fuego, si somos capaces de cultivarlo, se puede convertir en una gran bendición para nosotros. Se puede convertir en un fuego activo, en una llama olímpica que no se apaga, no como las llamas de las Olimpiadas, como la que recientemente se apagó en Beijing ahora por los Juegos Olímpicos de Invierno, las que se apagan cada vez que en los Juegos Olímpicos de Verano. Aquí sí estamos hablando de una llama eterna, de una llama en la que nosotros tenemos que dedicarnos a cuidarla, a velarla, porque ahí está la clave de nuestra felicidad. Asimismo, esa brasa del Espíritu habita en nosotros. Tenemos todas estas imperfecciones, todo este caos, como lo comentábamos ahorita, pero entonces tiene que haber un proceso creativo, un proceso de ordenamiento, donde poco a poco Dios va tomando las riendas de nuestra vida, pero las va tomando porque nosotros se las dejamos que las tomen, porque Dios no es un dictador. Dios nos ofrece todo lo que nos ofrece, pero siempre respeta nuestras decisiones. A veces nosotros incluso pensamos que Dios solamente ama a los cristianos, a los que decidieron seguirle. Pero yo quiero decirte una cosa, ese es uno de los grandes errores que podamos pensar. Dios ama a todas las personas de esta tierra, sean cristianas o no. Jesucristo murió por todos, sean cristianos hoy o no. Jesús no hace acepción de personas. ¿Por qué las vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que avivar ese fuego para que nuestra luz, la luz que Él nos dio, no tampoco la que nosotros justamente prendimos, sino la que Él nos dio por su unción,
sea capaz de llegar a las personas y convencer a las personas. Como decía aquella señora que le contaba al principio, que decía que no entraba al templo porque ella no se consideraba peor que todos los que estaban allí. Pero que veía esa señora en esos hermanos del templo, que eran personas que estaban brillantes, que estaban viviendo una vida diferente. En su mente no consideraba que era posible para ella acercarse, como le pasó a la mujer, justamente a la mujer que estaba allí cerca de Jesús con el flujo de sangre, que no pudo entre la multitud. Yo solo toco tu manto y me salvo. Así pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que llevar a cabo los propósitos de Dios, y uno de ellos es justamente que nosotros seamos esa luz que logre cautivar a los otros hermanos nuestros que por no haber aceptado hasta ese momento la palabra de Dios, porque se comporten de forma inadecuada, no son más imperfectos que nosotros. Y avivar ese espíritu que tenemos, avivar el don de Dios en nosotros, va a tener implicaciones para esos hermanos, para que vean que siempre hay esperanza. Porque nosotros como cristianos tenemos que ser ese remanente en el mundo que, independientemente de las circunstancias, sea capaz de decir, como decía Fito Páez, el argentino trovador, en una de sus canciones: ¿quién dijo que todo está perdido? Cuando parezca que todo esté perdido, cuando parezca para el mundo que no hay soluciones, nosotros tenemos que estar ahí para decir, como dijo Fito Páez: yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero yo vengo a ofrecer mi corazón no porque yo sea mejor que tú, sino porque yo experimenté la salvación que Cristo Jesús me ofreció. Saúl, al recibir la unción del Espíritu de Dios por parte de Samuel, no entendió que él tenía que permitir que Dios comenzara a obrar en él y a tratar con sus defectos para que él pudiera entonces ser usado verdaderamente por Dios. Tenemos que entender que la unción significa eso. Significa que Dios nos ha puesto esa llama, ese primer paso, esa primera condición, y que Él se va a encargar de negociar con nosotros. Él se va a encargar de mostrarnos todo aquello que necesitamos mejorar. Y cuando no lo hacemos, pasan cosas como las que le pasaron a Saúl. Y no solamente a Saúl, ¿no? Si seguimos con toda esa historia de personas que recibieron la bendición, la unción de Dios por parte del profeta Samuel, como David, como el mismo Salomón, que Salomón sí pidió sabiduría, pero cometieron el mismo error. No se sometieron todo el tiempo a Dios, no fueron capaces de mantenerse sometidos al Señor. ¿Y qué pasó? Que se descarrían. Todos cometieron gravísimos errores. Sí, no quiere decir que nosotros vamos a cometer errores, pero ¿saben cuándo aumentan las posibilidades de cometer errores? Cuando empezamos a dejar de avivar ese fuego. Al dejar de avivar el fuego de Dios, el Espíritu de Dios está perdiendo materia para poder mantenerse. Y Él que va a estar ahí, pero como le dije, no es un dictador. Nosotros tenemos que propiciarle el espacio. ¿Qué hizo, por ejemplo, Salomón? Por Salomón entró la idolatría a Israel, cuando aceptó los dioses que venían. Por poner un ejemplo de una persona que encontró sabiduría a la sombra de Dios, pero cuando no es capaz de cultivar y de mantenerse como una vasija rota para que el Señor siga obrando en su vida, entonces pasan estas cosas. Por tanto, lo importante es que señalemos en esto y que estemos claros de una cosa: ni tú ni yo debemos ser perfectos para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. No es una condición ser perfecto. Aquella mujer que le decía al principio que no entraba a la iglesia porque consideraba que muchos de los que estaban allí eran malhechores, eran prostitutas, eran personas de baja reputación, estaba equivocada,
porque no necesitamos ser perfectos para que el Espíritu de Dios se mueva. Lo que tenemos es que estar dispuestos y abiertos a dejar que el Señor venga a tu vida primero que todo, todos los días. No nos equivoquemos pensando que porque conocemos al Señor tenemos garantizado el hecho de que Él converse con nosotros todos los días. A Dios hay que buscarlo sin cesar, por medio de la oración, por medio de la comunicación con Él. No hace falta a veces arrodillarse o estar orando. Con Dios se puede hablar a cada segundo, cada instante de nuestras vidas, porque no hace falta tener una videoconferencia. Usted de su mente se comunica con el Señor sin problema. O sea, no hace falta determinados digamos que, ahora se me olvidó la palabra, determinadas cosas, religiosidades para llegar a la palabra de Dios, para accederlo. Cuanto lo que tenemos es que estar dispuestos y abiertos a dejar que el Señor venga a nuestra vida, y una vez que Él venga, tenemos que dejar que Él obre. Y ese es el segundo paso. Tenemos que estar abiertos a que el Señor siempre venga, y después tenemos que estar abiertos a que el Señor obre. Y para que el Señor obre en nuestra vida, es necesario que nosotros siempre estemos dispuestos a menguar delante de Él, a sentirnos nada, porque es la mejor forma, a rechazarnos, a negarnos a nosotros mismos, porque es la mejor forma de que Él haga la obra. Y una vez que Él viene a tu vida, y dejemos que Él obre en todas las dimensiones de nuestra vida, para que nosotros podamos usar poderosamente el Espíritu de Dios. No hay otra forma de vivir esa vida si no pasan estas dos cosas, de utilizar poderosamente esa unción que recibimos de Dios, de disfrutar a plenitud ese fuego que tenemos que estar avivándolo como siempre, si no dejamos que el Señor venga a nuestra vida todos los días y que Él haga la obra. La responsabilidad está en tus manos, está en mis manos. Dios espera que nosotros cooperemos con su Espíritu. Él espera que nosotros le brindemos apoyo al Espíritu Santo, que nosotros seamos un colaborador del Espíritu Santo, que nosotros seamos un recipiente, una vasija de barro que justamente entienda el gran tesoro que está conteniendo. No somos una vasija de oro, somos una vasija de barro conteniendo el más grande de los tesoros. Y de esa forma, el Espíritu de Dios se va a expresar en toda plenitud en nuestra vida. Y podemos vivir vidas en abundancia. Podremos vivir vidas llenas de la bendición que Él y solo Él puede dar. Es importante que nosotros no obviemos ese gran consejo que Pablo le daba a Timoteo, de avivar constantemente el Espíritu de Dios que estaba en su corazón y que él había recibido por la unción de sus manos. Es importante que nosotros nunca perdamos de perspectiva que somos vasijas de barro y que el Espíritu necesita de nuestra colaboración. ¿Y en qué consiste esa colaboración? En negarnos a nosotros mismos, en ser capaces de entender que la voluntad de Dios implica que nosotros seamos capaces de ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos físicos, de pensar más allá de lo que podemos pensar con nuestra mente y dejarnos llevar. Y que tenemos que, encima de eso, colaborar con el Espíritu, avivando siempre ese gran don, unción que tenemos. Es clave para nosotros poder entender que no hace falta ser perfectos para estar llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una responsabilidad. El don de Dios en nuestra vida es una responsabilidad que tenemos que administrar con mucha sabiduría para que siga obrando en nosotros, independientemente de las circunstancias. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, y para hacer eso tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza siempre. Y no es algo completamente, digamos que
podemos decir masoquista, ¿no? Pero sí negarnos a nosotros mismos implica tampoco súper humillante. Negarnos a nosotros mismos es la única forma de poder mantener ese contacto con Dios y que Dios nos ponga justamente delante de nosotros nuestros pecados. Dice el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está aquí para también confrontarnos con nuestros pecados y hacernos entender que somos pecadores. Él obra por medio de ese arrepentimiento que debemos sentir y por entender justamente que Dios está en nuestra vida todos los días allí, que tenemos que darle espacio en este que es su templo, en este que es el templo del Espíritu Santo, que tiene que estar ordenado, recogido y sobre todo lleno de mucha humildad para poder seguir adelante. Así que nosotros no nos creamos ni más ni menos, no nos creamos que para ser agradables delante de Dios tenemos que ser perfectos. Para ser considerados gratos delante de la presencia de Dios tenemos simplemente que humillarnos todos los días delante de su trono de gracia y dejar que Él tome el control, tome las riendas de nuestra vida y nuestros corazones. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Espero que la palabra nos estimule a todos los días acercarnos más a Dios de una forma sencilla, humilde, gratificante, que nosotros podamos encontrar en el Espíritu de Dios la fuerza necesaria para afrontar cada uno de nuestros problemas, porque como dice la palabra, el Espíritu es nuestro consolador. Dejémosle hacer su trabajo, dejemos que el Espíritu se dedique a consolarnos. Seamos humildes, seamos vasijas de barro. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Yo invito a nuestra hermana Milka para que en el tiempo que ella nos guíe un canto, nosotros podamos dar las ofrendas voluntarias para el mantenimiento de nuestra congregación.